Hola, muy buenos días a todos y todos a este seminario virtual, La Bicicleta por la Salud y el Planeta, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas virtuales, ya sean redes sociales o transmisión directa a través de Zoom del Instituto. Este seminario en torno al Día Mundial de la Bicicleta y del Medio Ambiente tiene como objetivo abordar las últimas actualizaciones, así como debates sobre el transporte activo, específicamente el uso de bicicletas y su impacto en la salud y el medio ambiente. Damos la bienvenida a todos nuestros ponentes que tendremos hoy, que nos compartirán datos muy interesantes al respecto. Bueno, les recordamos que la información de este seminario, al final daremos las instrucciones porque servirá para un sorteo de una bicicleta de montaña. Entonces, todos muy atentos a la información que se compartirá. Bueno, como primera ponencia tenemos al doctor David Rojas Rueda. Él es profesor de la Universidad Estatal de Colorado, es médico epidemiólogo, especializado en salud ambiental y urbana. Su trabajo se ha centrado en el estudio de las políticas de movilidad y diseño urbano en salud y ha trabajado en proyectos en salud ambiental en más de 50 países. Bueno, el tema que nos va a hablar es en bicicleta, por la salud y la sostenibilidad del planeta. Damos la bienvenida a David, muchas gracias por acompañarnos y el micrófono es todo de aquel lado. Perfecto, gracias Daniel. Voy a compartir mi pantalla. Espero que se esté viendo. ¿Se ve? Ya, perfecto, gracias. Bueno, gracias por la invitación a este seminario webinar. Y gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo que estamos haciendo sobre ciclismo urbano y salud y sostenibilidad en la visión de salud planetaria o sostenibilidad. Y quiero comenzar dándoles una visión bastante grande de cómo el desarrollo urbano y lo que ven aquí en este gráfico son diferentes características de cómo diseñamos ciudades, la densidad, el uso del suelo, la infraestructura, la conectividad, cómo realmente esto determina cuánto tiempo estamos dentro o fuera de espacios cerrados, de nuestras casas, oficinas, escuelas, cuánto tiempo estamos realmente en espacios públicos, áreas verdes, cómo decidimos movernos dentro de la ciudad. Y esto determina muchas exposiciones ambientales. Y estas exposiciones como la contaminación del aire, el ruido, el estrés, la interacción social, la actividad física, al final se traducen en impactos directos a la salud. Enfermedades con nombres y apellidos, nuevos casos de enfermedad, prevalencia, y esto se traduce en mortalidad, calidad de vida. Y como ven, hay muchas flechas, y esto no es solo algo muy lineal, sino es algo bastante dinámico que están relacionados en diferentes fases. O sea, el diseño urbano, el transporte y la salud están muy relacionados en este proceso. Y uno de los temas que nos ha interesado mucho estudiar es el ciclismo urbano. Las intervenciones de ciclismo urbano, y lo que ven aquí en esta imagen es un sistema de bicicletas públicas, y esto es en Barcelona, en España. Lo que ven es que se ofrece como una alternativa para mejorar la movilidad, reducir la congestión, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para promover los modos de vida activos y saludables. El nombre del sistema en Barcelona se llama Bicing, pero a estos sistemas públicos cuando se implementaron, y en este caso en el 2006 se implementó en Barcelona, realmente tuvo mucho rechazo en ciertos sectores de la comunidad o de la población, que tenían esta percepción de riesgo muy válida sobre realmente invertir dinero público en este tipo de sistemas de bicicletas. ¿Será bueno o malo para la salud? En una ciudad como Barcelona, donde hay bastante contaminación, que te vas a exponer a la contaminación cuando haces ejercicio, o que hay bastantes, y hay una percepción de riesgo y hay bastantes riesgos en términos de accidentes de tráfico fatales o lesiones. Y cuando ven el sistema de bicicletas públicas, o los sistemas se han implementado en múltiples ciudades alrededor del mundo. México no es la excepción. Lo que nosotros hicimos en este estudio es incluir 12 sistemas de bicicletas públicas, los más grandes de Europa, y tratamos de evaluar riesgos-beneficios. Lo que tratamos de incluir es aquellos que deciden saltar del coche a la bicicleta pública.
¿cuál será su impacto en la salud? Porque este es realmente el principal objetivo de estos sistemas, es atraer o sacar a aquellos que viajan en coche y atraerlos a la bicicleta. Muchos de estos sistemas tienen bicicletas mecánicas y eléctricas, y lo que nosotros incluimos como niveles de exposición o puntos de análisis fueron los beneficios de la actividad física, por supuesto, pero también los riesgos de sufrir un accidente fatal de tráfico y la exposición a contaminantes del aire durante el viaje. O sea, la inhalación excesiva de la contaminación del aire. Y lo tradujimos en términos de mortalidad y impactos económicos. Lo que ven aquí en esta tabla del lado izquierdo, no sé si ven mi puntero, pero lo que encontramos es que hay una proporción muy pequeña realmente de viajes que son sustituidos o que saltan del coche a la bicicleta. Que esto es algo muy importante y que nos dice que tal vez estos sistemas no son tan exitosos para este objetivo en particular como nosotros quisiéramos. Pero aún así, teniendo un número de viajes tan pequeño, lo que encontramos es que estos sistemas en las 12 ciudades de Europa reducen o evitan o previenen muertes prematuras. O sea, son buenos para la salud. Y esto teniendo en cuenta riesgos y beneficios. Y esto, cuando lo traducíamos en costos económicos, encontramos que cada año estos sistemas, solamente en los viajes que saltan de coche a bicicleta y en mortalidad, proveían un beneficio económico relacionado con salud de 18 millones de euros cada año. Y lo que ven en este gráfico son riesgos y beneficios de cada una de las ciudades que incluimos. Y lo que ven del lado izquierdo, las rayas azules o las líneas azules, son los beneficios. Y lo que ven en rojo o en verde son los riesgos. Y lo que ven es que en la mayoría de los casos, en todos los casos, el beneficio de hacer ciclismo urbano sobrepasa los riesgos por mucho. Hay una variabilidad entre ciudades y esto depende de la distancia, la calidad del aire y el riesgo de accidentes de tráfico, pero en general en todos los casos el beneficio es mucho más grande. Nos preguntamos qué pasaría en México y lo que hicimos es hacer un análisis muy similar del transporte en bicicleta urbano. O sea, solo incluimos viajes urbanos en México, en el país, y solamente aquellos que sustituyan viajes en coche. Creamos diferentes escenarios, ya se los presentaré, e incluimos las variables similares que incluimos en Europa, que es accidentes de tráfico, contaminación del aire y actividad física, y cuantificamos mortalidad y efectos económicos. Lo que encontramos es que las tasas de ciclismo urbanos en México, en las áreas urbanas de México, es muy baja. Un 1% de los viajes que se hacen en áreas urbanas en México se hacen en bicicleta. Esto es alrededor de 2 millones de viajes al día. De estos, asumimos que solamente una proporción muy pequeña de viajes realmente venían de coches, un 8%. Y esto significaba 165,000 viajes en bicicleta en todo el país, urbanos, que realmente eran la sustitución del coche por la bicicleta. Y cuando lo trasladábamos a efectos en salud y mortalidad, encontrábamos que tenía un efecto beneficioso, y estos son 9 muertes prevenidas cada año en México, en las áreas urbanas de México, por el ciclismo urbano que sustituía coche por bicicleta, y esto significaba 1.8 millones de dólares americanos cada año. Nos preguntamos qué pasaría si se incrementara esta tasa de ciclismo urbano y se doblara esta tasa. Y lo que encontrábamos es 17 muertes prevenidas cada año, 3.5 millones de dólares. ¿Qué pasaría si México se acercara al mejor caso en Latinoamérica, que es Brasil, que tiene 3% de sus viajes dentro de las ciudades hechos en bicicleta? Y estimamos unos 24 muertes que podrían ser evitadas cada año, unos 5 millones de dólares. ¿Y qué pasaría si fueran como el gold estándar a nivel mundial? En estos tenemos los casos de los daneses, que tienen 16% de estos viajes hechos en bicicleta, o los neerlandeses, holandeses, que tienen 27% de sus viajes urbanos hechos en bicicleta. Y cuando ven, son 129, 200 muertes prevenidas cada año, 27, 45 millones de dólares prevenibles cada año. Lo que queríamos presentar con este análisis es ver el potencial y destacar el potencial que tiene el ciclismo urbano para la salud pública.
Hay una gran oportunidad y gran potencial del ciclismo urbano de ser un mecanismo y otra herramienta más para promover la salud en la población. Si lográramos atraer más ciclistas a las calles y sacar más personas del vehículo motorizado, podríamos llegar a estos niveles. Y cuando ven y este gráfico muestra riesgo-beneficio en México. Cuando ven riesgos-beneficios, y esta es era una de nuestras preocupaciones, hay una percepción de riesgo bastante alta y los niveles de contaminación son mucho más altos que en Europa. Y cuando ven esto, en todos los casos tenemos que los beneficios, las rayas azules, son mucho más grandes que los riesgos. Es que aún así vale la pena subirse a una bicicleta en las áreas urbanas en México. Ahora estamos haciendo un análisis de 17 países alrededor del mundo y proyectando qué va a pasar en el futuro siguiendo estos modelos de tendencia de movilidad y transporte en el futuro. Y uno de estos es qué pasará con los coches en el 2030-2050. Y lo que encontramos es que en los países de la OCDE, que son estos países que están más desarrollados económicamente, aunque aquí está incluido también México, se espera que haya una ligera tendencia a la baja en el número de viajes en coches. Cuando los países que están fuera de la OCDE, son países menos desarrollados, la tasa de uso del coche seguirá incrementando. ¿Qué pasará con las bicicletas? En los países de la OCDE incrementará un poco y en los países que no son de la OCDE, los menos desarrollados, los viajes en bicicleta se esperan que se reduzcan. Se han modelado diferentes escenarios en el futuro de qué pasaría si logramos implementar múltiples políticas que incrementan el uso de la bicicleta y que atraen a ciclistas a las calles. Y con escenarios bastante agresivos en términos de ciclismo urbano, ¿qué podríamos esperar para el 2030 y 2050 en estos países? Tanto en coches como en bicicleta. Y lo que hicimos es modelar estos escenarios futuros, 2030 y 2050. Y lo que encontramos es, entre estos 17 países, incluidos México, podríamos en el 2030, si promovemos estos escenarios de ciclismo urbano bastante amplios, más de 300,000 muertes al año y para 2050 más de 400,000 muertes al año evitadas, solamente si invertimos en el ciclismo urbano. Otros mecanismos para atraer ciclistas a las ciudades son las ciclovías recreativas. Y este es un trabajo que hicimos con Daniel. Y este es un trabajo que salió de una ONG, a demanda de una ONG en Quito, en Ecuador. Y muchos de ustedes tal vez estarán familiarizados con lo que es una ciclovía recreativa, estas calles principales en ciudades que cierran los domingos o días festivos para actividad física o actividades recreativas. Y lo que hicimos es analizar 15 ciudades en Latinoamérica y ven en estas en el mapa que incluyen 10 países diferentes y tratamos de analizar cuál es el impacto de las ciclovías recreativas en términos de la actividad física y esto en términos de salud. Y lo que hicimos es traducir los niveles de actividad física que se hacían o que se reportan en las ciclovías recreativas con diferentes diagnósticos en mortalidad, enfermedad y años de vida vividos con discapacidad o muerte prematura. Y lo que encontramos, que estos son los resultados, que entre las 15 ciudades, las ciclovías recreativas en Latinoamérica previenen cada año más de 1,000 muertes. Y lo que ven en gris son los casos de enfermedad que previenen, casos nuevos de enfermedad que previenen. Y también cuantificamos esto en 1.5 billones de dólares americanos. Y esto es muy importante porque la razón de hacer este análisis es que el alcalde de Quito, en Ecuador, quería remover la ciclovía recreativa porque no le veía la utilidad y nada más veía un costo. Y la demanda de la ONG era proveer números en salud que pudieran ayudar a hacer este manejo o esta promoción de utilidad en términos de salud y que no es solamente algo muy recreativo, sino tiene impactos en salud reales. ¿Qué pasa con el cambio climático? Las bicicletas no son solo buenas para la salud, sino también para el ambiente. Este es un estudio que hicimos en 7 países de Europa y lo que tratamos de cuantificar serían las emisiones de CO2 de diferentes viajes, comparado con diferentes modos de transporte. Y lo que ven en este gráfico es a la izquierda las bicicletas. Y estos son los kilogramos de CO2 que emite cada viaje adicional en estos 7 países en Europa. Y como ven, la idea general es que las bicicletas
están debajo de esta línea central, reducen las emisiones. Los viajes en coche incrementan las emisiones, los viajes en transporte público incrementan ligeramente las emisiones y los viajes caminando reducen las emisiones. Con esto nos damos una idea de cuál es la magnitud de la reducción de CO2 por cada uno de los viajes que se realizan en estos países en Europa. Y también comparamos si alguien que está en coche se cambia al transporte activo, bicicleta o caminando, este sería más o menos la cantidad o la magnitud de reducciones de CO2 si alguien salta del coche al transporte público. Si alguien salta del transporte activo al coche, incrementa sus emisiones y subsecuentemente. También analizamos qué pasaría si los ciclistas actuales hacen más viajes en bicicleta, reducen más las emisiones de CO2. Y todavía si creamos un escenario si hicieran más viajes en bicicleta o si saltaran de la bicicleta al coche. Cómo van a incrementar sus emisiones de CO2. Y esto está para proveer esta sensación y esta magnitud de cuál sería la dimensión del problema si incrementamos las emisiones o el transporte motorizado o si las reducimos y proveemos transporte activo. Y esta pirámide es para orientar a los que toman las decisiones de cuáles son las prioridades en términos de intervenciones o políticas públicas relacionadas con el transporte y la movilidad urbana. Los primeros tendrían que ser los peatones, después los ciclistas, después aquellos que utilizan las bicicletas eléctricas, transporte público y después transporte motorizado. Muchos pensarán que es muy difícil llegar a estos escenarios y esto es porque Europa tiene estas bicicletas y el sistema es totalmente diferente. La verdad es que, y esto es la misma calle en Ámsterdam en el 2010, en 1970, Ámsterdam en los 70 tenía tantos coches como la Ciudad de México tiene ahora. O sea, el cambio es posible y lo único que se necesita es una voluntad política y una aceptación de la población de estos cambios, de esta transición. Esto es algo que no se hace de la noche a la mañana, pero es algo que se puede lograr. Esta es la alcaldesa de París. Y lo que hizo la alcaldesa de París en una de las vías principales de París, que es esta calle que atraviesa el río Sena o que acompaña el río Sena, es cerrar los coches y dedicarle a las ciclovías. O sea, que es una vía arterial esencial en la ciudad de París y la decidió cambiar para bicicletas y parques lineales. Y ahora, en su siguiente mandato, está tratando de hacer ciudades de 15 minutos. Esto significa que tengas a 15 minutos en transporte público o en transporte activo de casa, la mayoría de los servicios que necesitas, incluido el trabajo y la escuela. Y eso incluye una transformación de lo que es ahora las calles de París, por lo que serán en el futuro, y esperamos que estén dedicadas y priorizadas al transporte público, añadir más espacio público y más áreas verdes. Y esto es algo... Doctor, quedan 2 minutos. Perfecto. Y esto es algo que se está haciendo no solo en París, sino en algunas ciudades en Estados Unidos que están viendo esta visión de los 15 minutos. Esto es una imagen de Denver, en Colorado. Y lo que ven aquí son casas y casas y casas. O sea, cómo la mancha urbana está creciendo, la densidad es muy baja. Y lo que estamos haciendo ahora es modelar el espacio y el uso del espacio público en Denver y tratando de ver si cambiaran las vías principales de este modelo americano de baja densidad y solo uso de suelo comercial a algo más mixto y áreas verdes. ¿Cómo esto puede incrementar el nivel de población? Puede y evitar que esta mancha urbana crezca, sino redensificar las calles que ya tenemos. Antes de la ciudad va a consumir. Las ciudades más densas disminuyen la cantidad de agua y consumo energético por individuo. Y esto también disminuye las distancias que tienen que viajar y esto favorece el transporte activo. Y esto es solo para terminar. Estas son imágenes de cambios que se han hecho en ciudades. Esto es Nueva York. Algo muy barato es solo cambiar el color de la acera, poner unas sombrillas, unas sillas y tienes una nueva plaza. Esto es Boston, que quitaron este highway, esta como segundo piso del periférico en la Ciudad de México y pusieron un parque. Esto es Seúl, que quitaron otra vez esta vía principal y sacaron el río que iba abajo. Esto es Río de Janeiro, que quitaron este parking, este estacionamiento y quitaron esta calle y pusieron una plaza. Esto es Ciudad de México y Ciudad de México está haciendo esto en el centro. Y en algunas esquinas de la ciudad también está pasando esto.
La idea general es que tenemos estas oportunidades, que tenemos que ir en esta dirección, no solo en esta dirección, sino tenemos que ir mucho más rápido para obtener los beneficios de las intervenciones urbanísticas en la salud pública. Y tenemos que decidir qué tipo de ciudad queremos para nuestro futuro. Gracias. Muchísimas gracias, David, por toda esta información tan importante y tan relevante que nos compartes, comparando diferentes escenarios. Y bueno, ahora damos paso a la doctora Catalina Medina, quien actualmente es investigadora en ciencias médicas y es miembro de Sistemas Nacionales de Investigación Nivel 1 en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP. Ha colaborado como coautora en el componente de actividad física en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Además, en coordinación con la Secretaría de Movilidad y Medio Ambiente, ha trabajado en la evaluación de proyectos que promueven la práctica de la actividad física, así como sus líneas de investigación se enfocan principalmente en conocer la asociación entre enfermedades crónicas, actividad física y medio ambiente. Ella nos presenta Muévete en Bici, programa para fomentar la actividad física en la Ciudad de México. Damos paso a Catalina. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación y qué buena presentación tuvimos ahorita con el doctor David. Y ahorita vamos a justamente hablar de Muévete en Bici, programa para fomentar actividad física en la Ciudad de México. Y bueno, primero que nada, siempre me gusta hablar de cuál es la recomendación de actividad física para todos aquellos que no están dentro del área de actividad física. Y solamente para recordar que como adultos tenemos que realizar 150 minutos a 300 minutos por semana. Como niños tendrían que hacer 60 minutos 7 días a la semana. Y esto se puede hacer en diferentes modalidades, que sería, bueno, en dominios, que serían el tiempo libre, ocupación, hogar y transporte. Y justamente hoy nos vamos a enfocar esta parte de transporte, que sería por medio de las bicicletas. Entonces, solamente para introducir, que yo creo que David ya nos dio una excelente introducción de las ciclovías a nivel mundial y también en la región de las Américas, quiero decirles que este programa de ciclovías recreativas es un programa comunitario bastante exitoso para promover niveles de actividad física. Y justamente existen más de 50 programas en 67 ciudades en América, y aquí podemos ver varios, también lo observamos en la presentación previa. Y bueno, aquí en México hay 30 programas de ciclovías, de los cuales la ciclovía en México es la tercera más grande a nivel mundial, y está presente en 7 ciudades, que incluye Ciudad de México, Guadalajara, Los Cabos, Puebla, Querétaro, Saltillo, Coahuila y también Mérida, y hay algunos otros lugares que están empezando a retomar esta idea como de la ciclovía recreativa, por ejemplo, Estado de México. Y bueno, justamente, ¿qué sabemos de las evaluaciones de las ciclovías recreativas? Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, que justamente es la secretaría que ha implementado este programa en la Ciudad de México, ha hecho estimaciones crudas sobre el número de participantes que nos visitan este programa. Y también ha detectado como la influencia que tiene este programa en el uso de vehículos motorizados y bicicleta. Es decir, ha detectado cuántas de estas personas utilizan únicamente el programa como la ciclovía recreativa todos los domingos, o también cuántas de estas personas se involucran en otro tipo de programas del día a día, como por ejemplo el programa Ecobici. Y bueno, ¿qué falta o qué faltaba en este entonces? Faltaba información sobre el impacto del programa Muévete en Bici en los niveles de actividad física y en factores que influían la participación. Y una de las limitaciones de las evaluaciones que se han hecho no solamente en México, sino a nivel mundial, es justamente la falta de precisión para estimar realmente el número de participantes que asisten a este programa. Entonces, nosotros hicimos un estudio con 3 objetivos principales, que fue estimar el número de participantes del programa, más bien como plantear una nueva forma de hacer una estimación del número de participantes, conocer los niveles de actividad física y estimar las asociaciones de la frecuencia de la participación con las características sociodemográficas, físicas y características del programa.
Aquí más o menos podemos ver lo que sería el programa Muévete en Bici de la Ciudad de México previa a la pandemia, porque ahorita han habido alguna serie de modificaciones en la ruta, pero hay diferentes puntos a lo largo de la ruta y en estos diferentes puntos, que son 16, justamente habían algunas personas que de forma manual, aquí se ve una imagen bastante pequeña en mi presentación del lado derecho, de forma manual detectaban cuál era el número de personas que pasaban por esos puntos, justamente para estimar el número de personas cada 15 minutos. Entonces, al final del programa hacían una multiplicación de estos 15 minutos por 4 por el número de, o los 16 puntos que habían justamente dentro del programa, ¿no? ¿Y qué es lo que nos llevaba a esto? Bueno, una probable sobreestimación, sobre todo por personas que andaban en bicicleta, podían recorrer 2 o 3 veces el recorrido, ¿no? Y por ende tendríamos una sobreestimación del número de participantes. Entonces nosotros propusimos una nueva forma de estimar justamente el número de participantes. Primero identificamos cuál era la zona que mayormente frecuentaban los participantes, y la primera, bueno, es la Avenida Reforma. Quien no esté familiarizado con la Ciudad de México, es una avenida principal en donde normalmente tenemos varios museos, hay un parque muy grande que es el Bosque de Chapultepec y es una zona turística como bastante usada en la Ciudad de México. Y justamente preguntamos a 200 participantes si el día que asistían a este recorrido iban a llegar dentro de su trayecto a Reforma, ¿no? Y estas encuestas fueron alrededor de la ciclovía, bueno, alrededor del programa, sin contar justamente la avenida principal, que era la Avenida Reforma. 76.3% contestó que efectivamente iba a llegar a justamente este punto, porque normalmente también puede ser un punto de reunión, y asumimos que todas las personas que llegarían a Reforma serían contadas en alguno de los puntos de conteo justamente de la ciclovía. Corregimos las estimaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y justamente propusimos esta nueva ecuación, que era hacer el 100 entre el número de personas que llegaban a Reforma, que era el 76.3%, por el número total de participantes que la Secretaría de Movilidad, en ese caso, que ella es Medio Ambiente, detectaba justamente en sus conteos, ¿no? En sus conteos cada domingo. Y ahorita les voy a dar los resultados, pero como segundos objetivos tendríamos esto de estimar los niveles de actividad física y estimar la asociación de la frecuencia en participación, y para eso utilizamos una encuesta. Primero se hizo con SurveyMonkey, después se pasó a papel, para conocer las características sociodemográficas, indicadores biológicos, niveles de actividad física, qué actividades realizaban principalmente en el programa, y se hicieron también mediciones objetivas de actividad física con cámara, es decir, detectamos a qué velocidad los ciclistas más o menos en promedio pedaleaban, para ver si el nivel de actividad física era moderado o vigoroso, los corredores, los caminadores, etcétera. Y más o menos esta sería como una posición de alguna de las cámaras que tuvimos durante el programa. Y teníamos un encuestador que justamente iba detectando y midiendo más o menos la velocidad de los ciclistas, corredores, etcétera, para ver la intensidad del ejercicio. Bueno, hicimos varios análisis estadísticos que los voy a decir como bastante en general, como porcentajes, intervalos de confianza, diferencias en las medias de minutos de actividad física, y también hicimos una regresión ordinal multivariada justo para conocer la frecuencia de la participación con las características biológicas y sociodemográficas de los participantes. Al final, esta es como la ciclovía. Pudimos trazar también un poco de dónde venían los participantes, qué tan lejos se trasladaban para llegar a la ciclovía, y si se dan cuenta podían venir hasta del Estado de México. No todos utilizaban únicamente la bicicleta, sino podían utilizar otro medio de transporte para integrarse justamente al programa.
Y con nuestra estimación, es decir, con el ajuste que hicimos en la estimación del número de participantes, detectamos que más o menos el aforo era de 21,000 personas cada domingo, 51.3 personas mujeres, 64.1 de 18 a 40 años, 13% tenían algún problema, algún tipo de obesidad o sobrepeso, 61.3% estaba en preparatorio más, 70.3% eran muy activos a la semana habitualmente, es decir, hacían actividad física además de asistir al programa cada domingo. 26.7% eran muy activos durante el programa, es decir, cumplían más del doble de la recomendación de actividad física, los 300 minutos, simplemente asistiendo cada domingo. Y en promedio 221 minutos eran los minutos que la gente estaba o realizaba actividad física, digamos por medio de ya sea correr, patinar, andar en bicicleta y alguna otra modalidad activa. Y cuando hicimos esta asociación con la frecuencia, ¿no? Más bien primero les voy a hablar de los minutos en el programa. Quienes más realizaban eran los hombres, los que estaban del rango de edad de 41 a 64 años, a aquellos que tenían maestría o más, los que usaban bicicleta regularmente, los que usaban transporte activo y los que asistían solos al programa. Y con la asociación, es decir, ¿quién asistía más frecuentemente al programa? Bueno, también los hombres de 41 a 69 años, los que habitualmente eran considerados como activos o muy activos, es decir, realizaban o 150 minutos o 300 minutos de actividad física a la semana, independientemente del programa. Los que eran activos y muy activos durante el programa, igual que cumplían 150 minutos o 300 minutos únicamente de actividad física en el programa, aquellos que se transportaban activamente y aquellos que asistían solos en el programa. Y ya rápidamente para concluir, pues sí nos deja como un aprendizaje este programa, ¿no? El programa Muévete en Bici otorga un espacio seguro para ser físicamente activo durante 6 horas. La media de minutos que puede estar o que nosotros detectamos que pudiera estar los participantes son 221 minutos activos, que si se dan cuenta, todos cumplían con la recomendación de actividad física, ¿no? 21,000 participantes era el aforo promedio que nosotros estimamos con nuestro nuevo enfoque o la nueva ecuación, y hay que tener una muy especial atención que justamente creo que va a dar pie a la siguiente presentación en las mujeres, que justamente las mujeres son las que menos participaban en pedaleando, ¿no? Normalmente estaban en este programa alterno que es el programa de Zumba, que también las hacía ser físicamente activas, pero por alguna razón las mujeres se involucraban poco en esta frecuencia de participación. Las personas con sobrepeso o obesidad y aquellos clasificados como físicamente activos, que tenemos que buscar algunas formas, ¿no? Para tratar de involucrarlos en este tipo de programas. Y solamente no me queda más que agradecer al grupo de investigación, que estuvieron varios dentro de este grupo de investigación, también personas que ahora pertenecen a la Secretaría de Movilidad, y bueno, aquí les dejo mi contacto para cualquier duda y aclaración. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina, por toda esta información que nos brinda sobre el programa Muévete en Bici. Sin duda es un programa muy resiliente para la población y que incrementa los niveles de actividad física. Bueno, dando continuidad al programa, tenemos a continuación a la maestra Andrea O'Ryan, quien es investigadora de la Universidad de la Frontera y docente de la Universidad de Santiago de Chile. Su interés por la bicicleta como herramienta para la promoción de la salud comenzó en 2006, quien dirigió la ONG Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Actualmente forma parte de los proyectos de Salurval, que es Salud Urbana en América Latina, junto con investigadores de 7 países de la región y el grupo de investigación de la UFRO Actívate. Su investigación se ha enfocado en la promoción de la actividad física en base a una mejor planificación urbana, abordando temas como el transporte activo y el entorno construido, así como las políticas públicas urbanas, con especial atención en las inequidades socioeconómicas de género. Bueno, ella nos presenta esta mañana brecha de género en el uso de la bicicleta y cómo avanzar hacia la equidad. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y bueno, el micrófono es todo suyo.
Muchas gracias. ¿Se escucha y se ve bien? Sí, perfecto. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá con ustedes compartiendo estos temas que son tan convocantes y tan relevantes dados los cambios que está sufriendo nuestro planeta y lo que necesitamos hacer en nuestras ciudades para disminuir nuestro impacto también sobre el planeta y también mejorar los niveles de actividad física y la salud de nuestras poblaciones. Es un honor secundar a Catalina y a David con esta presentación y espero que complemente también nuestras ideas sobre cómo avanzar. Yo les quiero hablar un poco sobre la brecha de género y ya Catalina mencionó un poco la importancia de este tema. Les quiero mostrar esta diapositiva donde se ve, en base a las encuestas de movilidad de 5 capitales de la región, que el uso de la bicicleta aún es bastante minoritario. Si se fijan en la columna de la derecha, la última columna, sigue siendo un modo de transporte con una partición modal bastante baja en relación al resto de los viajes que se realizan en las ciudades. Y si se fijan, es tan baja como 0,8% de los viajes en Sao Paulo y en la ciudad de las 5 capitales estudiadas, Bogotá es la que presenta mayores tasas de uso de bicicleta, de 5,8% de los viajes. Ahora, lo interesante aquí, lo que quiero que pongamos atención es en la brecha de género, porque de los viajes que realizan las mujeres, en el mejor de los casos, que es Bogotá, un 3% de los viajes son realizados en bicicleta, mientras que los hombres es 9,1%. Y si fijan, en el caso de Sao Paulo, que es donde es menor la partición modal de la bici, es 0,2% el uso de las mujeres y 1,4% los hombres. Entonces, esta brecha de género es transversal en todas las ciudades. Esto no es un caso aislado, no es una situación que se dé en algunas ciudades, es algo que se da en todas partes, tanto en países del norte global como en la región. Y bueno, Ciudad de México, Bogotá y Santiago, los viajes de los hombres en bicicleta cuadruplican los viajes de las mujeres en bicicleta. Y en el caso de Sao Paulo son 7 veces más. Entonces, esto es algo a lo que realmente hay que poner atención de manera de subsanar esta brecha. Si no se toman medidas políticas y programas que aborden esta diferencia y que entiendan, que aspiren a integrar componentes específicos para esto, es difícil que esta brecha se pueda empezar a reducir. Quiero que pongamos atención en este gráfico, que se lo agradezco a la colega Diana Higuera de la Universidad de los Andes de Bogotá, que hizo un trabajo muy bonito en examinar la brecha. Y utilizaron acá 5 encuestas de movilidad longitudinalmente, miraron el problema, y utilizaron 5 encuestas entre el 2005 y 2017, realizadas en la ciudad de Bogotá. Y si se fijan acá, en el año 2005 la brecha era de 2.562 por 100.000 habitantes, o sea, los hombres eran sustantivamente más que las mujeres y la partición, o sea, los viajes en bicicleta de las mujeres eran bastante escasos. Luego empieza a subir y sube más o menos más relativamente a la par. Sin embargo, ya en el año 2014 se disparan exponencialmente los viajes de los hombres y las mujeres se mantienen bastante similar en su crecimiento. Entonces, este crecimiento que se produce en el número de viajes en bicicleta en la ciudad de Bogotá es principalmente a expensas de los hombres y no es un crecimiento parejo y equitativo entre hombres y mujeres. Entonces, esta brecha, si se dan cuenta, aumenta 2,5 veces en 12 años. Entonces, para poder entender por qué existe esta brecha, es importante entender los patrones de viajes y las diferencias entre los patrones y los propósitos de los viajes entre hombres y mujeres. En términos de patrones de movilidad, las mujeres tienden a tener viajes con orígenes y destinos dispersos, que son fuera de las horas punta y con distancias bastante más acotadas que los hombres, y en general las mujeres viajan bastante más acompañadas que los hombres. Realizan viajes de acompañamiento, realizan viajes de compras, visitas y también mayor cantidad de viajes de ocio que los hombres, y por su parte los hombres realizan más viajes de trabajo y de negocios que las mujeres. Si se fijan acá a la derecha, es un diagrama que en su mitad izquierda muestra este patrón de viaje pendular, con bastante acotados números de orígenes y destinos, a diferencia de las mujeres que tienen por sus roles sociales bastante más orígenes y destino y tienden a estos viajes poligonales. Entonces, esto determina en alguna manera también las barreras que las mujeres presentan a la hora de enfrentarse a optar por un modo de transporte. Existen varias barreras que se pueden agrupar principalmente en estas 4 dimensiones, que serían la accesibilidad, los obstáculos sociales y culturales, la seguridad, en términos de accidentes de tránsito y también de criminalidad, y el clima y la topografía.
Y dentro de los estudios que hay, que la mayoría son del norte global, lamentablemente no hay mucho estudio en nuestra región sobre las brechas de género y qué produce estas diferencias entre hombres y mujeres a la hora de decidir usar la bicicleta. Los estudios que están disponibles mencionan principalmente estos factores como las principales barreras, ya sea porque las mujeres las mencionan o porque se han estudiado en estudios transversales, donde se examina la asociación de ciertos factores con la conducta del uso de la bicicleta. Y en general aparecen temas como que las bicicletas no permiten necesariamente llevar niños o compañía o adultos mayores, viajar con paquetes, que faltan ciclovías, las cuales hacen inseguro viajar con niños, o por ejemplo que hay normas sociales que tienen que ver con el vestuario, o responsabilidades familiares que dificultan a las mujeres usar la bicicleta, o también que las mujeres en general reportan más incidentes de tránsito, cuando los incidentes de tránsito son los mismos para hombres y mujeres, las mujeres están más conscientes de estos incidentes. Los automovilistas agresivos, las mujeres también los reportan más, un mayor temor al tráfico, a las condiciones de tráfico riesgoso, y el acoso en la vía pública también es algo que atañe a las mujeres y no a los hombres. Y por otra parte, en términos de clima y topografía, las mujeres parecen ser más sensibles a la presencia de lluvia o presencia de pendientes o desniveles que generan finalmente sudoración o llegar en condiciones menos apropiadas para lo que las normas sociales obligan. Entonces, no quiero quedarme en esto, que son como los síntomas de un problema, sino que en realidad lo que pasa es que existe un sistema cultural patriarcal que está a la base de la aparición de todos estos síntomas que aparecen como barreras para las mujeres y no necesariamente para los hombres. Entonces, a la medida que se perpetúe y se mantiene este sistema, esta organización cultural patriarcal, también van a seguir apareciendo estas dificultades que son para las mujeres, pero no son para los hombres. Por ejemplo, la falta de corresponsabilidad en los roles de cuidado hace que para las mujeres sea un tema y sea una dificultad el tener que llevar niños o adultos mayores con ellas y viajar por ende en transporte público o en vehículos motorizados en vez de bici. Y los hombres están libres de esas responsabilidades muchas veces. Entonces, es esa situación de organización cultural la que está mermando las posibilidades de las mujeres. También la educación sexista, por ejemplo, cuando se dice que las mujeres tienen a lo mejor más dificultades con el tema de las pendientes, a lo mejor no es que tengan dificultades con los temas de la pendiente, han tenido menos oportunidades para el deporte, o pueden realizar menos actividad física porque tienen menos tiempo libre, o tienen que llegar ordenadas y con buena apariencia a sus lugares de trabajo, porque no es bien visto por las normas sociales que no lleguen en esa condición. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con un asunto más cultural. Y no hay que quedarse en estos síntomas, que es lo que yo acá puse en rojo, porque en realidad son solo síntomas de un problema mayor que está a la base de la sociedad. Entonces, quiero mencionar que para que realmente esta brecha que les mostraba, que se ve súper clara en la ciudad de Bogotá, esta brecha que ha seguido creciendo y que sigue sumando la cantidad de hombres, al parecer en el número de ciclistas las mujeres se están sumando mucho menos. Hay que intencionar medidas. No va a ocurrir la equidad de género solo porque queramos incentivar la bicicleta. A lo mejor con los programas que hagamos solo vamos a incentivar el uso de la bicicleta en los hombres y no en las mujeres, a no ser que integremos componentes que tengan que ver con consideraciones de equidad. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer un programa o diseñamos un programa o una intervención en lugares de trabajo para que las personas adopten la bicicleta como medio de transporte a su trabajo, para promover la actividad física, disminuir la congestión, etcétera, todos los beneficios ya súper conocidos. Entonces, si diseñamos un programa, pero el programa, por ejemplo, lo hacemos después de la jornada laboral, y mantenemos políticas de una empresa, por ejemplo, o de lugares de trabajo donde tenga que usarse taco y falda, evidentemente ese programa va a tener un efecto diferenciado para los hombres que para las mujeres, y probablemente quienes terminen teniendo sobre quienes va a tener un mejor efecto este programa va a ser para los hombres, y vamos a aumentar la brecha entre hombres y mujeres en lugar de que todos mejoren y todos tengan la misma oportunidad. Entonces las consideraciones de equidad tienen que salvaguardar que todas las personas tengan la igual chance de participar y beneficiarse de los programas. Y la ausencia de estas medidas, si no ponemos ojo y no diseñamos adecuadamente los programas considerando los factores de género, puede llevar a este aumento no intencionado de las inequidades finalmente. Y bueno, los análisis de efectividad es súper importante que consideren los subgrupos, por ejemplo, el subgrupo de género o de niveles socioeconómicos y de etnia, porque si nuestros programas finalmente no los evaluamos
o no hacemos un análisis diferenciando el efecto para estos grupos poblacionales, finalmente no vamos a saber si el programa está aumentando la brecha. Entonces, me gustó mucho este estudio porque hicieron una revisión sistemática de los programas de viajes seguros a la escuela y se dieron cuenta que si bien un 79% de los estudios, 56 de los que analizaron, mencionaban el factor de la equidad, solo un 14% realizaban análisis por subgrupo. Entonces, finalmente no se sabe si los programas están aumentando o no la brecha. Les quiero mostrar brevemente la Escuela Bicimujer, que es una iniciativa que nosotros realizamos en Santiago de Chile durante 10 años, y realizamos promedio 2 escuelas al año. En total hicimos 23 versiones de esta escuela. Fue una escuela autogestionada por voluntarios de una organización de la sociedad civil que se llama Macleta, que formamos en el año 2006, y el objetivo era mejorar las habilidades físicas e incorporar conductas seguras para reducir la percepción de riesgo y contribuir hacia la adopción de la bicicleta como medio de transporte cotidiano de las mujeres. Entonces, las sesiones duraban 3 horas, eran aproximadamente 8 sesiones, entre 6 y 8 sesiones por cada escuela, con aproximadamente 50 alumnas, entre 18 y 70 años. Teníamos 3 niveles, a las mujeres las podíamos incorporar en cualquiera de esos 3 niveles dependiendo de sus habilidades basales, y realizábamos sesiones teóricas de 30 minutos y prácticas de 2 horas, donde en la parte teórica se les enseñaba desde las partes de la bicicleta hasta medidas de autocuidado y de salud, diseñar rutas seguras para sus lugares de trabajo o para cómo diseñar una ruta, y una parte práctica donde se trabajaban las destrezas, desde mujeres que no sabían pedalear hasta mujeres que ya sabían pedalear y querían aprender a sentirse seguras en el tránsito entre los vehículos motorizados. Entonces les quiero mostrar aquí un par de resultados que tuvimos. Acá aplicamos una encuesta al inicio y al fin de la escuela en 77 mujeres, y vimos que uno de los objetivos que nosotros queríamos lograr era porque pensábamos que la percepción de seguridad era una cosa y la seguridad es otra. Pasa que uno puede pedalear en un contexto bastante inseguro, pero así todo no sentirse tan en riesgo, que es lo que pasa más con los hombres. Y las mujeres tienden a percibir más agresivo el entorno y tener más temor a las situaciones de tráfico. Entonces, con todo el trabajo que hacíamos en la escuela, nosotros pretendíamos bajar un poco esa percepción de riesgo y nos dimos cuenta que al inicio un 55,8% de las mujeres pensaban que andar en bicicleta en condiciones de tránsito era riesgoso, y 44% consideraba que era moderadamente riesgoso, y al finalizar la escuela, las que consideraban riesgoso bajó a 27%, y quienes consideran moderadamente riesgoso subió a 63%, y apareció un 9,1% de las mujeres que consideran que era seguro andar en bicicleta en la calle. Entonces, ese es un buen resultado. Sin embargo, nos dimos cuenta que quienes cambiaban a modo de transporte de bicicleta al menos una vez por semana solo aumentó un 5%. Lo que sí fue bueno es que un 51% de las mujeres aumentó el uso de la bicicleta como modo recreativo. Entonces, aquí hay un paso intermedio que nosotros pensamos que es un paso intermedio para llegar a pedalear como medio de transporte, empezar a utilizarla de manera recreativa. Entonces, sí creemos que la escuela tiene cierta utilidad, sin embargo, no es tan derecho y tan en línea recta el camino, sino que se necesitan bastantes acciones para que una mujer llegue a utilizarla como medio de transporte. Y aquí hay una frase sacada del estudio cualitativo que hicimos de la escuela. Dice: si yo sintiese que las calles son más seguras para poder irme a trabajar en bicicleta y no andar en auto o andar en Transantiago que contamina, yo lo haría, pero todavía me da susto de que la gente en auto no respeta, ni los Transantiago ni nada, no se respeta. Y otra mujer dice: venirte a las 11 de la noche en bicicleta, una mujer sola, lo pienso, yo digo, es peligroso, te ven sola, cambia el semáforo y te agarran, te roban las cosas, la bicicleta, y qué sé yo lo que te puede pasar. Entonces, si bien una escuela puede, o los programas pueden ayudar en cierta medida, existen ciertos factores como es la seguridad tanto de tránsito y la criminalidad, que si no se abordan, hagamos lo que hagamos en los otros niveles, por ejemplo, para subsanar temas de distancia, agregando, por ejemplo, transporte multimodal, intermodal, o si trabajamos el tema de los roles de cuidado, la corresponsabilidad, o trabajamos las destrezas de pedaleo, igual si la seguridad no está presente, si no es suficiente, todas estas acciones no van a necesariamente generar un cambio en el modo de transporte, porque este funciona como un tapón de las otras medidas. Entonces, hay cierta jerarquía
que se tiene que considerar a la hora de generar programas y de pensar en medidas de política pública que tienen que ver con la masividad del problema. Por ejemplo, en este caso la seguridad es algo súper masivo que afecta a la gran mayoría de las mujeres, también de las personas mayores y de los niños. La frecuencia del problema es sumamente elevado y hay una baja posibilidad de gestionarlo a nivel individual o a nivel comunitario. Tienen que ser medidas de niveles de política pública. Entonces, hay cierta jerarquía que se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar medidas y políticas. Y para concluir, quisiera mencionar que finalmente la brecha de género es transversal en la región, con indicios de aumento, lo cual tiene que ser una bandera roja que llame nuestra atención. Es crítico incorporar consideraciones de género en la implementación y en la evaluación de los programas, y las soluciones tienen que ser adecuadamente jerarquizadas. Muchas gracias. Gracias, Sandra, por esta información que nos comparte. Sin duda, verlo con el ciclismo y las intervenciones urbanas con una perspectiva de género es de capital importancia hoy en día, y todas las directrices que nos muestras, así como pasos a seguir en la investigación e intervención para promover el ciclismo de igual manera en las mujeres. Y bueno, vamos a continuar con este programa. A continuación tenemos a Arely Carrión, quien es maestra de desarrollo rural por la UAM Xochimilco, es miembro fundador de Bicitecas AC en Ciudad de México y coautora del Manual del Ciclista Urbano de la Ciudad de México. Desde abril 2017 fue nombrada alcaldesa de la bicicleta de Ciudad de México y bueno, además está enfocada en construir sinergias globales para duplicar el número de personas que usan bicicletas para el año 2030 y es una de las 21 personas heroínas del transporte público de 2021. Actualmente ha trabajado en lo que fue la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial de México y bueno, pues le damos la bienvenida esta mañana, quien nos va a compartir el tema ciclismo urbano, una opción de movilidad saludable en México y el mundo. Hola a todos, a todas, buenos días, gracias por invitarme. Les voy a pedir que compartan la pantalla, la presentación. Muy bien. La que sigue. Voy a pasar muy rápidamente a través del problema. ¿Por qué buscamos alternativas? Nuestras ciudades se ven, se sienten, las padecemos así, la que sigue. El costo del coche, las externalidades negativas, dicen los economistas, lo que el automóvil o su uso produce en nuestras ciudades, pues tiene un alto costo social, ambiental y por supuesto de salud pública que se ha estado visibilizando, buscando visibilizar cada vez con mayor claridad. La que sigue. Por ejemplo, esta gráfica sobre el ciclo de dependencia del automóvil, cómo el diseño de la infraestructura urbana nos lleva a depender cada vez más de un vehículo y a evitar y prevenir que las personas puedan caminar o hacer formas de movilidad activa más saludable. Y ello, a su vez, pues lleva a buscar más espacio, más dinero, más inversión pública, más superficie para los automóviles, y pues así seguimos, digamos, con esta lógica. Es lo que ha ocurrido en todo el mundo. Esta idea de que crear más espacio para el automóvil va a resolver problemas, cosa que pues realmente no ha ocurrido así en ningún caso, en ningún lugar. El crear más infraestructura, invertir más en la forma de movilidad, que más espacio, que más contaminación produce, pues nos ha llevado a la crisis climática y a la inhabitabilidad de nuestras ciudades. ¿Aquí sigue? Aquí estamos ya en un momento en el desarrollo de este tema en donde podemos ver y buscamos visibilizar cómo hemos tomado decisiones que nos llevan pues hacia formas de vida poco saludables, altas en inseguridad vial, altas en contaminación, que en lugar de resolver los problemas pues los incrementan, los exacerban, y que en general pues está teniendo un altísimo costo en el mundo, en nuestras ciudades. La que sigue. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta gráfica de ciudades en América Latina, cómo estamos entre las que perdemos una cantidad imposible de tiempo atrapados en nuestros vehículos, en una paradoja absurda, en donde buena parte de la población que utiliza automóvil dice que lo hace para ir más rápido, cuando realmente pues estamos perdiendo una cantidad espantosa de tiempo por ir en coche, ¿no? Entonces,
realmente cómo de alguna manera nuestras decisiones son parte del problema y realmente no son soluciones. ¿La que sigue? Esta imagen es súper popular, se ha utilizado y la seguimos utilizando muchísimo para tratar de mostrar lo que debería hacernos ya muy evidente, el cómo realmente no es que no cabemos en las ciudades, los que no caben son los vehículos. Aquí podemos ver pues cómo el espacio que utilizan una sola persona, el promedio de ocupación de los coches en ámbitos urbanos es de 1.2 en Ciudad de México, pero más o menos en todo el mundo es así. El uso mayoritario de los coches es de una sola persona. Y es así como se ven nuestras ciudades llenas, atascadas de coches. Pero realmente si quitáramos los coches veríamos pues que las personas sí cabemos y que si pudiéramos movernos en bicicleta o en formas pues más eficientes como con buenos sistemas de autobuses o de trenes, tranvías, metros, pues realmente no es que en la ciudad no cabemos. Lo que pasa es que necesitamos aprendernos a mover de una manera pues más eficiente. Tenemos que tomar mejores decisiones. ¿Aquí sigue? Ay, a ver, perdón, es que estoy aquí siguiendo en mi propio sistema la presentación. En esta gráfica podemos ver justo qué es lo que produce o los problemas que más viajes en automóvil producen. Y podemos ver en la parte verde, en el extremo superior izquierdo, cómo de nuevo pues tiene esto, el promover, el permitir, el facilitar o el dejar ser esta toma de decisiones sobre cómo utilizar el transporte motorizado, pues nos está impidiendo realmente lograr más viajes de manera más saludable. ¿La que sigue? Y bueno, esta es otra gráfica que también me parece importante mostrar sobre cuáles son los animales o las causas, digamos, de muerte más importantes en el mundo. Y un poco esta lógica o esto también que nos decía Andrea sobre la percepción. Le tenemos miedo a los tiburones, ¿no? A las serpientes, en fin, a diferentes enfermedades, la mosca y demás, cuando realmente pues estamos, mueren más personas a causa de asesinatos por otras personas y mueren al año 1.300.000 personas muertas en percances viales, que podemos prevenir, que son prevenibles, que se pueden evitar, y sin embargo pues eso no nos parece peligroso. La percepción, como hemos normalizado también, ya lo decía Andrea, hemos normalizado la violencia vial, es un problema pues que ahí está y que necesitamos asumirlo como parte de los conflictos que necesitamos abordar. ¿La que sigue? Y bueno, pues a lo mejor aquí no voy a repetir quizás buena parte de lo que han compartido quienes me precedieron en el uso de la voz, pero la bicicleta para empezar pues es saludable. Su uso ayuda a mejorar la salud cardiovascular, la coordinación, tiene un impacto positivo en la salud mental, en el control de peso, el mejorar el metabolismo, en el desarrollo muscular, aumenta la esperanza de vida, retrasa el envejecimiento, sobre todo, por supuesto, si se hace de forma constante, ¿no? Esto es una cosa que sabemos las personas que hacemos un poco de deporte. Y tiene otros impactos en la salud positivos que tienen que ver con la posibilidad de socializar, el ejercer autonomía, el tener una conexión con la ciudad y con otras personas, y produce, por supuesto, endorfinas y nos hace sentir felices y plenos. Entonces tiene grandes impactos en la salud que es importante pues visibilizar, y por eso es parte de la solución. ¿Y la que sigue? Para irnos muy rápido. La bicicleta es una gran herramienta para reducir la contaminación, ya también lo comentaba el doctor David Rojas. Aquí podemos ver un histórico de cómo estamos emitiendo gases de efecto invernadero de CO2, perdón, a escala global en las últimas décadas, y pues de verdad estamos comprometidos en una situación ya se ha repetido bastante, quizás no lo suficiente. Necesitamos reducir la huella de carbono porque nuestro clima, nuestra alimentación, nuestra supervivencia como especie depende de que logremos un clima, mantener el clima estable de manera tal pues que no se vea comprometida nuestra existencia. ¿La que sigue? Esta gráfica muestra de todas las emisiones antropogénicas producidas por las personas, el 23% provienen del transporte.
Y de ese 23%, una parte importantísima, el 73.9%, proviene de vehículos automotores. No aviones, barcos, no. El 73.9% global proviene de vehículos automotores. Y de esos vehículos automotores, el 46.5% viene pues de vehículos de cargas, de mercancías, de transporte de personas. Y es el 53.5% que proviene de vehículos de movilidad personal. Esto es motocicletas, camionetas, coches privados. Entonces, cuando lo vemos así, con esta claridad, pues vemos que realmente estamos tomando decisiones y nos estamos moviendo. O sea, buena parte de lo que está produciendo el conflicto de contaminación global y el riesgo global que tenemos frente a la emergencia climática proviene de decisiones personales. Estamos literalmente quemando el bosque para tostar nuestro pan. Porque buena parte de los viajes que hacemos en estas modalidades, en coche, camioneta, motocicleta, son viajes cortos de una sola persona que podría realizarse de una manera pues, más saludable y menos contaminante. Entonces aquí es importante visibilizar esto, lo mismo que la próxima gráfica, por favor, que muestra los daños ambientales, los costos ambientales de manejar. Que nosotros regularmente estamos contando únicamente las emisiones contaminantes, ¿no? Que es lo que es la punta del iceberg, pero abajo podemos ver lo que significa y lo que implica en términos de la producción del concreto, los efectos de islas de calor en las ciudades, el no permitir, el cubrir superficies y no permitir la transpiración del planeta, válgase la expresión, la producción de material particulado, partículas ultrafinas, que también son parte importantísima del tema de salud, etcétera, etcétera. Sobre todo, bueno, la construcción de los vehículos, el hecho de seguir promoviendo la expansión de las ciudades, ¿no? Y la construcción y mantenimiento de toda esta infraestructura dedicada al coche, pues que nos produce conflictos. ¿La que sigue? Aquí, por supuesto, no encontré otra manera de explicarlo, pero la bicicleta contribuye a también reducir el ruido. Ahora con la pandemia, pues todos hemos experimentado el reconocer, el volver a escuchar a los pájaros y decir, pues yo no sabía que en mi ciudad había pájaros, porque son los coches los que no nos permiten entendernos o oírnos, son los coches los que son ruidosos. No son las ciudades ruidosas, son los coches que hemos decidido dejar correr libres. ¿Sí? Aquí también pues estas informaciones y estos estudios sobre la calidad del aire, cómo podrían estar cobrando factura y costándonos más pérdidas humanas en materia de salud que el coronavirus. Y es una pandemia que hemos normalizado, que nos parece normal tener mala calidad de aire y respirar aire contaminado cuando realmente pues nos está cobrando una factura tremenda y una cantidad terrible de dinero. Entonces, la que sigue. La bicicleta es muy importante también en materia de equidad, porque permite no solo que diferentes edades y grupos puedan utilizarla de manera pues abierta, sin limitaciones, sin conflictos, pero además de esta inclusión permite la democratización del acceso a los beneficios de vivir en una ciudad, ¿no? El que podamos de manera clara pues ejercer nuestro derecho pleno a la salud, a la educación, al ingreso, al trabajo, etc. Es una gran llave de promoción de la equidad porque es asequible tanto para su compra como su operación como su mantenimiento. No es una cosa que solamente unos cuantos puedan pagar. Es además muy flexible, se puede adaptar muy rápida y fácilmente y puede servir también a múltiples propósitos, no solo de viajes, sino también de carga. La que sigue. La bicicleta es súper eficiente. Aquí hay varios también análisis y estudios hechos sobre cómo en una bicicleta el ser humano es uno de los más eficientes seres vivos caminando sobre la faz de la Tierra, porque multiplica por cerca de 5 veces la energía humana y el potencial humano. Entonces, este análisis, esta gráfica muestra cómo la bicicleta privada es
la que en términos de la energía que requiere para producirse, operarse y los resultados que ofrece en relación a cómo daña los ecosistemas, a cómo contribuye al cambio climático, pues es la reina de las reinas de la eficiencia. Es muy importante mencionar que es muy costo efectiva, es decir, cuesta muy poco y da resultados muy importantes, tienen un retorno de la inversión, el invertir en infraestructura, facilidades para andar en bicicleta, de entre 5 a 20 veces lo que se invierte, de acuerdo a diferentes estudios y análisis que se han hecho en diferentes ciudades. Cada peso que se invierte en infraestructura o en facilidades para la bicicleta retorna 5 a 20 veces más. Cosa que ningún otro sistema de transporte urbano ofrece. Y tiene además la ventaja de que es muy rápida de implementar y que también produce resultados inmediatos. Inmediatamente empieza a funcionar y a brindar estos beneficios. La que sigue. Esta investigación también es muy interesante porque revisaron las tecnologías que tenemos disponibles para combatir el cambio climático y también para buscar lograr las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, y de todas las tecnologías revisadas, digamos, con sus beneficios y cómo nos ayuda a alcanzar cada uno de las metas de desarrollo sostenible, versus los efectos negativos que podrían producir, y la reina de todas las reinas es la infraestructura ciclista, que es la que ayuda a colaborar, a contribuir a alcanzar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable con mejores resultados y con prácticamente en muchos casos cero efectos negativos, ¿no? Entonces es barata y ayuda en prácticamente todos los temas y no produce efectos negativos, pues no sé qué estamos pensando. La que sigue. La bicicleta también es resiliente y aquí en la pandemia lo pudimos demostrar, pero no solo durante la pandemia, cómo nos ayudó y nos sigue ayudando a movernos con bajo riesgo de contagio por coronavirus, sino también cómo se atendió, siguieron funcionando los restaurantes, muchas personas siguieron teniendo oportunidades de ingreso, y también muchas personas que no podían salir justamente por estar comprometida su salud, pues podían beneficiarse de recibir en su hogar una serie distinta de medicinas, alimentos, etcétera. La que sigue. Pero no solo en pandemia, sino también, esto ya lo veníamos viendo desde antes, aquí está el manual de voluntarios en bicicleta que hicimos en años anteriores a partir de la ayuda en bicicleta que se organizó muy rápidamente en Ciudad de México ante los sismos del 2017, y contar con mucho orgullo, con mucho gusto, que una traducción de este manual de voluntarios que hicimos ahora sirvió como punta de partida para un programa de ayuda en bicicleta que en este momento está operándose en 12 ciudades en la India para tratar de detener el drama terrible pues, que vive esa nación por el coronavirus y para mantener a las personas adultas mayores en su casa y salvaguardarlas del contagio. Entonces, muy interesante. Y bueno, no somos los únicos, ahí también hay una experiencia muy importante en Chile, también frente al tsunami que vivieron en años anteriores. Y en otras latitudes la bicicleta siempre demostrando que es una herramienta que ayuda a responder. Y bueno, ¿qué ha pasado en México? La que sigue, para completar y terminar esta presentación. Justamente en el contexto de esta pandemia tremenda que nos ha puesto a reflexionar sobre la salud en las ciudades y las decisiones que hemos tomado en las últimas décadas, un grupo de organizaciones civiles en conjunto con el gobierno federal, armamos el primer programa nacional, es decir, a escala de país México, para promover la movilidad 4S, saludable, segura, sustentable y solidaria, para la construcción de una nueva normalidad, una nueva movilidad más incluyente con estas características. ¿Sigue? Acá, como podrán ver, la propuesta es muy integral. Se trata no solo de promover estas formas de movilidad activa saludable, por las razones que ya mencioné, que ya hemos mencionado los ponentes acá, sino también para contribuir a la seguridad, a la solidaridad, a la inclusión social, la equidad y el combate a la pobreza, y también a la sostenibilidad, ¿no? Que no solo es la reducción de la huella de carbono, sino también el lograr, pues, eso, que nuestras economías sean más eficientes y más incluyentes y más responsables y sostenibles. Este estudio, un estudio que hizo la que sigue, por favor, la Federación Europea de Ciclistas, y
identificado con total claridad que la bicicleta como herramienta de movilidad ayuda a alcanzar 11 de los 17 objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? Un Entonces, minuto. la convierten, por supuesto, en una muy clara herramienta de trabajo y de mejora urbana. Y pasar muy rápido a las que siguen, por favor. Aquí podemos ver cosas que estamos viendo en Ciudad de México, la ciclovía emergente de Insurgentes, la de Puebla, las de Puebla, la que sigue, en Mérida, en Yucatán, la que sigue, Jalapa. Hemos visto en este año de pandemia el nacimiento, la voluntad política, la disposición, el interés como nunca en promover el ciclismo urbano por todas estas razones mencionadas. Desgraciadamente algunas están desapareciendo. Bueno, aquí detenerme un momento para decir que en este año también de pandemia hubo un empuje fuertísimo de parte de sociedad civil para impulsar y lograr el reconocimiento al derecho a la movilidad segura, accesible, sustentable en nuestra Constitución, que a partir precisamente de este año 2020 es un derecho que es exigible, que es un derecho reconocido constitucional y que cambia totalmente la conversación. Ya no depende solo de la voluntad política, de la sensibilidad de quienes toman decisiones, de los datos duros, un poco todo esto que hemos venido comentando. Esto cambia la conversación porque ya este es un derecho que es exigible por y para todas las mexicanas a todos los niveles de gobierno. ¿Sigue? Y bueno, aquí quizás quería concluir un poco mostrando cosas que están haciendo otras ciudades. Ya también lo comentaba David antes que yo, las supermanzanas en Barcelona. No somos el único país que está voltando hacia acá, sino que son varios los que están trabajando y mirando hacia allá. Cómo se pacifican y se crean ya calles en donde el coche es el invitado, son calles peatonales y no al revés, no son calles o coches o ciudades para personas, sino es exactamente al revés. ¿Sigue? La ciudad de los 15 minutos y un poco esta lógica de cómo hacemos para, no tanto para mover personas, sino para acercar la ciudad, para hacer accesible e incluyente la ciudad, de manera tal que permita pues la movilidad de manera más saludable, con menos pérdida de tiempo, con menos producción de gases y con mayor inclusión y combate a la pobreza. Entonces, decir que estamos avanzando, tenemos concluiría diciendo justo que México, al igual que muchas otras naciones, pues está ya muy claramente mirando y observando los beneficios de la bicicleta y cómo invertir en la bicicleta ayuda a alcanzar diferentes metas en salud, en medio ambiente, en economía, en fin, para diferentes temas con una única inversión. Esperamos, aquí estamos ya involucrados en estas transformaciones, en este proceso de cambio de quienes toman las decisiones y en el paraguas legislativo que permite o no permite estas cosas en México, pero estamos viendo un nuevo fenómeno de resistencia de personas que no quieren estas infraestructuras, que no las entienden, que las consideran una amenaza, que las combaten pública y abiertamente. Y bueno, pues estamos trabajando todavía muy duro desde la sociedad civil para impulsar y lograr la primera Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que termine de aterrizar el derecho a la movilidad con una regulación secundaria, y también pues trabajar públicamente con el público, con la ciudadanía, para lograr transformar rápidamente nuestras ciudades hacia ciudades pues más humanas, más saludables para todos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Arely, por su participación y por estos datos que nos pasa sobre cómo desde la sociedad civil se han estado haciendo nuevas propuestas y avances en tema de la movilidad urbana. Bueno, pues estamos un poco ya cerrando en cuestiones de tiempo y vamos a pasar a los últimos 5 o 6 minutos para las preguntas que tiene el público. Entonces, por acá nos preguntan si existen factores o recomendaciones clave para hacer un análisis de género en la práctica de actividad física a través del uso de la bicicleta. Supongo que esta pregunta va para la maestra Andrea. La pregunta me parece un poco amplia. Creo que es importante primero discriminar cuáles son los determinantes. Y luego pueden ser modelos predictivos, o depende. Lo que pasa es que todo depende del contexto, qué es lo que se está evaluando, si es un programa gigante como las ciclorrecreovías o las vías recreativas, o si estamos evaluando un programa pequeño. De todas maneras,
Para hacer un estudio publicable, digamos, se necesitan grupos grandes y el análisis más complejo va a poder hacer un buen análisis desagregando grupos, como yo decía. Pero de todas maneras, creo que más allá de si contamos con un poder muestral suficiente para poder determinar las diferencias entre los grupos, es importante de todas maneras llevar a cabo el análisis para tener una idea de lo que está pasando. Si no, porque no tenemos poder muestral suficiente, no hacemos un análisis desagregando género y solamente lo utilizamos como una variable de ajuste, finalmente estamos perdiendo información crítica, que es entender si hubo efectos diferenciados en un programa o en una intervención o una política para hombres y para mujeres. Entonces creo que de todas maneras hay que hacer los análisis desagregados, por lo menos. Y respecto de modos analíticos, ya creo que eso es harina de otro costal de cómo hacer los análisis, porque todo depende de cuál es el programa que estamos evaluando y cuál es la muestra que tenemos, etcétera. Pero esa hay que salvaguardar, yo creo, siempre hacer el análisis, por lo menos para tener una idea general de lo que está pasando, si estamos aumentando la brecha o no. Muchas gracias, maestra. Por acá nos preguntan, ¿qué política existe o que se tenga que realizar para que en México, al menos en cada estado, se realice una ciclovía y que ésta sea segura y con equidad? No sé quién quiera tomar la palabra para esto. Pues quizás yo diría, aquí es tan importante por esto del proceso de construcción y aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, porque digamos, el objetivo de esta ley es precisamente brindar las condiciones básicas de seguridad vial que permitan pues que las personas sientan la seguridad y que como decía la doctora Cortines, la doctora Andrea Cortines, pues que no sirva como un tapón que prevenga el adquirir estos hábitos saludables, ¿no? Entonces, esta parte es importantísima, tenemos que dejar de normalizar la violencia vial y la muerte vial como algo que no podemos evitar. Toda la evidencia científica que tenemos demuestra que esto es así y tenemos que ser capaces de traer esa evidencia epidemiológica a la política pública, a la ley, de manera tal pues que se tomen las decisiones adecuadas para realmente prevenir los factores de riesgo que producen esas muertes. Y para eso pues nos va a servir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial con la que estamos trabajando, impulsando desde el Senado y que necesita un debate y una discusión muy fuerte y un apoyo muy importante tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. Y evidentemente después necesitamos darle seguimiento a nivel estatal porque las atribuciones legales para hacer ciudad, para tomar decisiones sobre el presupuesto muchas veces recaen en los gobiernos estatales y los congresos estatales. Y en los gobiernos locales, el alcalde, ¿no? El jefe de gobierno, el presidente municipal de la ciudad de la que se trata. Entonces se requiere hacer un trabajo muy importante a toda escala para lograr que se puedan hacer estas infraestructuras. Y lo que sí es muy importante subrayar es que no se trata de voluntad, no es sensibilidad, no es si quiere el presidente, presidenta municipal, es una obligación constitucional que está respaldada por la Constitución, entonces hay que saberlo y demandarlo. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta que dicen, ¿cuál es el costo promedio del uso de la bicicleta para que pueda implementarse por ciudad, por persona y o por región? Sí, se refieren un poquito como que hablaban de que la bicicleta era costo efectiva, pero acá nos preguntan más bien como qué tanto le puede costar el usar la bicicleta específicamente para que se implemente en las ciudades. Si tienen una idea, creo que tienen una idea de qué tanto se... Lo que sucede es, aquí siempre los detalles son lo que hacen quizás una diferencia, porque no es lo mismo una ciclovía que solo está pintada a una ciclovía pues que tiene confinamientos, que está señalizada perfectamente, que está iluminada, que tiene semáforos. Entonces, solo para dar un ejemplo, el prototipo, digamos, de ciclovía de más alto estándar que tenemos en Ciudad de México, que es la que corre por Reforma, tiene un costo aproximado de 1 millón de pesos el kilómetro, que para muchos puede sonar a mucho dinero, pero si tú lo comparas con inversiones hechas y con lo que cuesta hacer infraestructura para coches, pues realmente es una minucia. Y para poner un ejemplo que a lo mejor lo permite ver con claridad, en este momento se está construyendo un puente vehicular sobre el humedal en Xochimilco, que es de menos de 1 kilómetro, son 600 metros, que cuesta 650 millones de pesos. 650 millones de pesos por menos de 1 kilómetro de infraestructura para coches. Con esos 650 millones de pesos podríamos hacer 650 millones
650 kilómetros de ciclovías en la ciudad, que es exactamente el número que requerimos para que toda la ciudad estuviera conectada. ¿Por qué tomamos estas decisiones? ¿Por qué 650 metros de infraestructura para el coche importan políticamente más y se deciden más pronto y mejor y se impulsan con más fuerza que la infraestructura que necesitamos para movernos de manera más saludable? Es una cosa pues, que nuestros políticos nos tienen que explicar y tenemos que visitar y ser capaces de poner en blanco y negro para reclamar. No es que no haya dinero, es que lo seguimos poniendo donde no debemos. Y esas prioridades, esa manera de priorizar el presupuesto público es lo que tiene que empezar a cambiar a partir de que ya tenemos un derecho a esta movilidad. Muchas gracias. Y hay varias preguntas sobre la seguridad. No sé si alguien quiere hablar un poquito sobre cuestiones de seguridad que el ciclista debe considerar para tomar la bicicleta como parte de su día a día. Yo creo que con la experiencia como de la Escuela Bici Mujer, consideraciones de seguridad, hay varios manuales en internet que muestran los accidentes más frecuentes de los ciclistas y las ciclistas. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, el portazo, todos sabemos que es uno de los accidentes frecuentes, se abren las puertas intempestivamente porque se baja un conductor y el ciclista queda, como le llaman los gringos, porteado. Y ese, así como por ejemplo cuando el ciclista va por la pista derecha y el automóvil dobla a la derecha, ese es el segundo más frecuente, si no me equivoco. Entonces hay casuísticas que han sido analizadas respecto de cuáles son los accidentes más frecuentes, y entendiendo esos accidentes frecuentes uno puede tomar medidas también a la hora de pedalear. Entonces descargarse esos manuales, mirar, porque están con dibujitos y uno puede entender ahí cuáles son los accidentes más frecuentes, ayuda. También creo que es recomendable salir con personas más expertas, hacer algunas salidas, no hablo de grupos grandes, de las grandes cicletas de masa crítica, porque eso genera un fenómeno de masa que es muy protector y muy distinto a lo que es andar en la calle. Estas como tutelas para personas que son principiantes, de partir acompañados en sus primeros viajes largos, aprendiendo cómo se puede hacer una buena ruta, qué cosas hay que considerar para hacer la mejor ruta posible entre un punto de origen y destino, creo que ayuda mucho, porque los ciclistas y las ciclistas más expertas van adquiriendo un montón de conocimiento, y el que va atrás puede ir aprendiendo un poco cómo posicionarse respecto a los vehículos también, cuáles son los puntos ciegos de los autos, etc. Pero hay manuales súper fáciles de descargar a internet que muestran toda esa información. Entonces, eso diría yo. Pues muchísimas gracias, maestra, y muchísimas gracias a todos los panelistas el día de hoy, a la audiencia que nos ha estado acompañando. Lamentablemente ya estamos en tiempo. Vamos a estar contestando a sus preguntas en los medios de donde se están conectando directamente. Y ya nada más para cerrar, me gustaría compartirles dos anuncios rápidamente. El primero es que la información que se revisó en este seminario que estamos por concluir, la pueden utilizar para generar ya sea un reel de TikTok o alguna infografía para participar justamente en tener posiblemente su primera bicicleta o la que van a ocupar para irse al trabajo a partir de ahora. Aquí están las bases y al final les dejamos aquí el correo electrónico por si tienen alguna duda de cómo participar. Tienen hasta el 20 de junio para enviar sus propuestas. Y también quisiéramos anunciarles a quienes no estén al tanto, pero en junio, entre el 22 y el 24 de este mes, se va a llevar a cabo el primer Congreso de Actividad Física en la región Latinoamérica. Por primera vez, por cuestiones de salud, va a ser en una modalidad virtual. Entonces tienen hasta el 15 de junio para registrarse. Es un evento inédito, la primera vez que pasa algo así en la región, en la que habrá especialistas hablando sobre la actividad física de poblaciones que viven en Latinoamérica o que se consideran latinos. Y si tienen alguna duda sobre este evento, pueden escribirnos a este correo electrónico, o también si el tema les interesó y quisieran participar o realizar sus prácticas profesionales o servicio social sobre estos temas, esperamos que nos puedan contactar en este correo electrónico. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo a los panelistas por su tiempo, por la información que nos compartieron, y a la gente que estuvo al pendiente. Pues esperemos que sigan las redes sociales del CIMIS para ver los futuros seminarios con temas como este. Gracias a todos y hasta luego. Gracias.